En 1939, un incendio convirtió en cenizas el restaurante del coronel Sanders. La mayoría se habría rendido. Él no. Reconstruyó. Y de ese desastre nació el imperio que todos conocemos. Hoy, la historia se repite. Mira esto. Un único local de pollo frito que genera $250,000 al mes. Venden más de 50,000 piezas de pollo a la semana. Detrás de todo está el chef Vinny, un tipo con una obsesión de medio siglo por la perfección. Ahora, esto no es solo una historia de inspiración. Vamos a analizar los números, las operaciones y las decisiones que hacen que este negocio sea rentable y a prueba de balas. Porque Vinny también se enfrentó a su propio infierno. Esta es la historia de cómo sobrevivió para levantar un negocio de $3 millones al año desde cero. Y te aseguro que su secreto va a cambiar tu forma de pensar. Pero ese desde cero, para Vinny, era literal, no era una forma de hablar. Hoy vemos los $3 millones, pero para entender cómo se construyó ese imperio, tenemos que ir al punto más bajo, al verdadero inicio. Olvídate de capital semilla, de inversores ángeles. La situación de Vinny era la pesadilla de cualquier emprendedor. Sin un centavo en el banco, sin historial de crédito y, peor aún, sin tener la más remota idea de cómo gestionar un restaurante. Ese sin conocimiento no era teoría. El primer día que fue a ver el local con el propietario, le preguntó qué licencias tenía, cuántas personas pensaba tener por turno, qué tipo de extracción necesitaba en la cocina. Vinny se quedó en blanco. Sabía freír pollo mejor que nadie, pero no sabía ni por dónde se pedía un permiso sanitario, ni cuánto costaba equipar mínimamente una línea de producción. Estaba entrando a una industria que no conocía, con la curva de aprendizaje en su contra. Tenía el sueño, la obsesión por esa técnica de pollo frito, y nada más. Pero a veces en los negocios, la pura convicción abre una puerta que el dinero no puede. Vinny encontró un local, y al propietario le gustó su idea, le gustó su pasión. Le hizo un trato que hoy sería impensable. Le guardaría el local con un depósito de solo $1,000. $1,000, todo lo que tenía. Vinny retiró ese dinero casi temblando, billete por billete, porque sabía que si ese depósito se perdía, no había plan B. Ese fue el primer paso, el acto de fe. Pero conseguir el local era solo el principio del infierno financiero. Ahora venía lo más duro. Una noche, sentado en la mesa del comedor de su familia, con los platos todavía calientes entre ellos, Vinny respiró hondo antes de hablar. Había practicado la frase todo el día, pero en el momento se le secó la boca. Del otro lado de la mesa, un familiar lo miraba en silencio, con los brazos cruzados, esperando que dijera por qué los había reunido. Vinny bajó la mirada, jugó con el borde de la servilleta y soltó. Necesito pedirte un préstamo para abrir el restaurante. Silencio. Unos segundos que se hicieron eternos. Hasta que escuchó. Mira, yo confío en ti, pero si esto sale mal, ese dinero es todo lo que tengo. Ahí es donde sientes el peso real del sueño. Y esa fue solo una conversación. Después vino el banco. Esa oficina fría, el gerente del otro lado del escritorio deslizando los papeles de la hipoteca y Vinny firmando donde le indicaban, sabiendo que cada firma ponía el techo de su familia en la línea de fuego por una idea que solo él podía ver con claridad. Cada dólar que conseguía venía con un nombre, una cara, una relación personal atada a él. La presión era brutal. Y si esto te suena familiar, si has sentido ese pánico de estar subcapitalizado, de que el dinero se acaba, no estás solo. De hecho, los números lo confirman. Según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, casi el 20% de los restaurantes fracasan en su primer año, y la causa número 1 es quedarse sin dinero. Para que te hagas una idea, lo normal es necesitar entre $50,000 y $500,000 solo para arrancar sin ahogarte. Renta o hipoteca de local, adecuación y equipo de cocina, permisos, nómina inicial y un pequeño colchón de capital de trabajo para soportar los primeros meses, sin que cada día sea una ruleta rusa. Vinny estaba muy por debajo de esa cifra. Estaba operando sin red de seguridad. Cada día era una batalla por la supervivencia financiera, estirando cada dólar al límite. Y es justo en este punto, cuando estás contra las cuerdas, con el agua al cuello y las facturas acumulándose, cuando aparecen las tentaciones más grandes. Comprar ingredientes más baratos, recortar personal clave, alargar la vida de los insumos un día más aunque sepas que no deberías. La tentación que define si tu negocio vivirá o morirá a largo plazo. ¿Qué haces cuando tus principios de calidad chocan de frente con la necesidad desesperada de ahorrar un centavo?
La respuesta a esa pregunta, a ese choque de frente entre principios y supervivencia, no se encuentra en un libro de negocios. Se encuentra una madrugada en la puerta trasera de una cocina que huele a cloro y a sueños cansados. Ahí estaba Vinny. Delante de él, un nuevo proveedor, de esos con sonrisa fácil y promesas rápidas. Le muestra una caja de pollos. Son más pálidos, más pequeños. Pero, y aquí viene la música para los oídos de un tipo ahogado en deudas, son un 30% más baratos. ¡30%! Vinny podía sentir el peso de ese número. Era el pago de la luz de un mes. Era un respiro, por pequeño que fuera, de la soga que sentía apretarse cada día alrededor de su cuello. La misma soga atada a la hipoteca de su casa y a los ahorros de su familia. Podía casi oler el alivio. Solo tenía que decir que sí. ¿Quién se daría cuenta? Un poco más de condimento, una fritura un poco más larga. Pero entonces, su mirada se desvió de la caja barata hacia la esquina donde apilaba las entregas de su granja de confianza. La misma granja con la que trabajaría los siguientes 30 años. Vio el pollo que él conocía. Vio su promesa. Y con la misma calma con la que limpiaba sus ollas, miró al vendedor y dijo que no. Ni siquiera negoció, simplemente no. Porque Vinny entendía algo que a muchos les toma una vida de fracasos aprender. Abaratar el producto para salvar las cuentas es el último clavo en el ataúd de tu negocio. Mira, esto no es poesía, es matemática pura. En el mundo de los negocios existe una trampa mortal, un ciclo vicioso del que es casi imposible salir. Empieza con un pequeño atajo como este. Ahorras hoy, pero un cliente leal nota la diferencia. Quizás no dice nada, simplemente no vuelve. Luego otro. La reputación, que construiste con sudor, empieza a sangrar en silencio. Los consultores lo llaman costos de mala calidad, un nombre técnico para una realidad brutal. Los estudios demuestran que estas pérdidas ocultas pueden robarte entre el 10 y el 20% de tus ventas. Por cada euro que crees que ahorras en materia prima, estás quemando 2 en el futuro. Vinny, sin tener un MBA, lo sabía en los huesos. Él esquivó la bala que mata a la mayoría. Por eso, cuando le preguntaban por su método, por su secreto, él lo resumía todo en una sola frase, el mantra que lo guiaría a través del infierno y de vuelta. Él decía, no me interesa la forma más rápida, fácil o conveniente, solo quiero hacerlo de la manera correcta. Pero hacer las cosas de la manera correcta tiene un precio, y ese precio se paga todos los días. La promesa de Vinny era un escudo, sí, pero un escudo increíblemente pesado. Porque mientras él se negaba a comprar pollo más barato, el precio de su pollo de calidad no dejaba de subir. El alquiler del local no esperaba que los clientes llegaran. Las facturas se acumulaban en la puerta, como un ejército silencioso que rodeaba su pequeña fortaleza. Su decisión lo había salvado de la trampa de la mala calidad, pero lo estaba empujando directo a otra, la asfixia económica. La pregunta ya no era si su producto era bueno, sino por cuánto tiempo más podría permitirse que lo fuera. Porque esa decisión de calidad, esa negativa a tomar atajos, no se paga una sola vez, se paga cada día. Y con cada amanecer, la cuenta para Vinny se hacía más y más grande. En la realidad no era un discurso inspirador, era Vinny tarde por la noche, con la caja abierta y la laptop delante, mirando columnas de números y preguntándose cuánto tiempo podían aguantar así. Vamos a poner los números sobre la mesa, porque esto es lo que separa los sueños de los negocios que sobreviven. Cuando Honey's Kettle empezó, Vinny pagaba un alquiler manejable, unos $3,500 al mes. Pero los años pasaron, el barrio se puso de moda y ese número empezó a escalar y a escalar hasta llegar a la cifra asfixiante de $15,000 mensuales. 15,000 cada mes, solo por mantener las puertas abiertas. Si te imaginas una gráfica en una pizarra, la línea del alquiler se dispara casi en vertical, mientras la línea de las ventas va mucho más lenta. El espacio que queda entre ambas, el margen, se va haciendo cada vez más fino. Eso ya es suficiente para ahogar a cualquiera, pero había otra capa de presión. ¿Recuerdas esa decisión de usar solo los mejores ingredientes? ¿Ese pollo de granja que costaba más? Bueno,
Eso también tenía un precio constante. Sus costos de comida se comían entre el 30 y el 35% de todos sus ingresos. Para que te hagas una idea, la media de la industria de restaurantes está en el 32%. Imagina una venta de $100. De entrada, entre 30 y 35 se van directos a pagar la comida. Ahora pon al lado esos $15,000 de alquiler del mes, que pesan más de 4 veces que cuando empezó. Si dibujas eso en una pizarra, la barra de costos sube y sube, y lo que queda para Vinny es una línea casi pegada al cero. Vinny estaba operando voluntariamente en el límite de lo sostenible, todos los días, solo para no traicionar su producto. Así que tienes esta tormenta perfecta. Por un lado, un costo fijo, el alquiler, que se multiplica por más de 4 y se convierte en un monstruo. Por el otro, un costo variable, la comida, que por principios no puede reducir. Las paredes se estaban cerrando. Cada dólar que entraba ya tenía dueño antes de llegar a la caja. En la práctica, eso era Vinny al final del día, contando billetes y decidiendo qué factura podía pagar ahora y cuál tenía que patear una semana más, qué reparación del local se posponía, cuántas horas más iba a tener que cubrir él mismo porque no alcanzaba para otro empleado. La pregunta en su cabeza ya no era solo ¿cómo mejoro?, sino ¿cómo sobrevivo hasta mañana? Y justo cuando parecía que el peor enemigo era la presión financiera, todo eso estaba a punto de volverse irrelevante. El golpe más duro no iba a llegar en forma de carta de embargo ni de un competidor nuevo. Iba a ser un impacto del que casi nadie se recupera, capaz de convertir décadas de trabajo en nada más que humo y cenizas. Y el desastre llegó, no como una metáfora, no como una carta de embargo. Llegó con el olor acre a plástico quemado mezclado con grasa vieja, ese humo pesado que se pega a la garganta y te hace lagrimear aunque estés en la calle. Llegó con el sonido agudo y penetrante de las sirenas acercándose, un sonido que no solo te taladra los oídos, te perfora el pecho. Solo habían pasado 4 meses. 4 meses de operar al límite, de cerrar la caja de noche con el corazón en la boca, de hacer números en servilletas para ver si el alquiler del mes siguiente salía. 4 meses de decir que no a proveedores más baratos para no bajar la calidad, de quedarse después de cerrar limpiando él mismo la cocina porque no alcanzaba para más personal. Vinny estaba al borde de la extenuación física y mental. Dormía poco, comía a deshoras, vivía con la sensación de que cualquier error podía matarlo. Y justo ahí, en su momento más vulnerable, ocurrió lo impensable. Una llamada en mitad de la noche. El celular vibrando en la mesilla, el nombre del gerente nocturno parpadeando en la pantalla. Una freidora defectuosa, un cortocircuito y una chispa fue todo lo que hizo falta. Vinny se vistió casi sin pensar. Una camiseta, unos jeans, ni siquiera se ató bien los cordones. Condujo con las manos sudadas pegadas al volante, viendo a lo lejos ese resplandor naranja que no debería estar ahí a esa hora. Cuando dobló la esquina, las luces rojas y azules de los camiones de bomberos ya pintaban toda la fachada. El calor lo golpeó antes incluso de bajarse del coche, como abrir un horno, pero a escala edificio. El aire estaba cargado de humo y vapor. Chorros de agua salían a presión, rebotaban contra el techo y caían como lluvia sucia sobre el asfalto. Vinny intentó avanzar, instintivo, ir hacia la puerta de su restaurante, pero una mano enguantada lo frenó en seco. «No puedes pasar», le dijo un bombero, el casco chorreando agua. «Ya no hay nada que hacer ahí dentro». Alcanzó a ver por encima de la cinta amarilla lo que quedaba de su mundo. El letrero de Honey's Kettle, que había colgado con tanto orgullo, se derretía lentamente, las letras torcidas goteando plástico. El ventanal por el que se veía la cocina ahora era solo un rectángulo negro. Dentro, entre humo y destellos de linterna, se distinguían sombras retorcidas de lo que antes eran freidoras, mesas de acero, sillas donde hace unas horas una familia se había chupado los dedos con su pollo. Las llamas naranjas se reflejaban en sus ojos, devorando cada dólar que había pedido prestado, cada hora de sueño perdida, cada gota de sudor que había caído en esa cocina. Podía oler el aceite viejo mezclado con madera carbonizada. Podía escuchar cómo se rompían los vidrios por el choque del agua fría sobre el metal al rojo vivo. Casi como si la historia se repitiera, al igual que le había pasado al coronel Sanders décadas antes, Vinny veía su imperio de pollo frito, su única oportunidad real, consumirse frente a él. Pero Sanders ya era una leyenda cuando escuchamos su historia. Vinny, en cambio, estaba ahí, de madrugada, con la camiseta pegada al cuerpo por el sudor y la lluvia de las mangueras, viendo cómo se quemaba algo que todavía ni siquiera había despegado del todo. Y en ese momento, su mente se quedó en blanco, y solo un pensamiento, pesado como una lápida, cayó sobre él.
Ya está. Finalmente me atraparon. Se acabó. Se lo repitió en la cabeza casi en automático, como una sentencia. No era solo el edificio, era todo. El dinero prestado de la familia, las tarjetas maxeadas, el préstamo del banco que todavía estaba en el periodo de gracia, el casero que había confiado en él cuando otros le pedían avales que no tenía, los proveedores que le daban 30 días de crédito porque veían cómo trabajaba. Pensó en su equipo, en el cocinero que había dejado un trabajo más estable porque creyó en el proyecto, en la parjera que le dijo que por fin sentía que trabajaba en un lugar serio. Pensó en las fichas de horarios, en los sobres de nómina del viernes. ¿Cómo miras a esa gente a la cara y les dices que de la noche a la mañana ya no hay nada? Y luego vino lo peor, la familia. Visualizó el teléfono en la mano, marcando el número de su padre, o de su pareja, o de ese tío que le había prestado los últimos $1000 para arrancar el local. Imaginó esa conversación exacta. ¿Te acuerdas de todo lo que te dije? ¿De que esta vez iba en serio? ¿De que iba a hacer las cosas bien, sin atajos? Pausa. Se quemó todo. No quedó nada. La vergüenza no es una idea abstracta. Es la imagen de tu madre en silencio al otro lado de la línea, respirando hondo. Es la cara del banquero que te miró a los ojos cuando firmaste el crédito. Es acordarte de la vez que rechazaste un trabajo seguro porque apostaste por este restaurante. Y ahora, tener que tragarte esas palabras. Todo el discurso sobre hacerlo de la manera correcta, sobre la calidad, sobre el legado, se sentía como una broma cruel. 2 días antes del incendio, Vinny había mandado devolver un lote entero de pollo porque no cumplía el estándar que él quería. Prefirió perder margen antes que sacar algo mediocre. Ahora, viendo las llamas, ese recuerdo le pegó como un puñetazo en el estómago. Tanto sacrificio por hacerlo bien, y el resultado era el mismo que si hubiera sido un improvisado. El sueño se había convertido, literalmente, en cenizas. Se quedó ahí, quieto, sin saber dónde poner las manos, mientras el ruido del fuego iba bajando, y lo que dominaba era el golpeteo constante del agua contra los restos del techo. Cada chisporroteo nuevo sonaba como un billete más que se quemaba. A su alrededor, los curiosos empezaban a irse. Los bomberos hablaban entre ellos de forma rutinaria, como si fuera un incendio más. Para Vinny era el fin de su mundo, pero para la calle era solo otro negocio que ardía. Espera, páralo todo, porque justo aquí, en este momento de ruina total, es donde el 99% de los emprendedores, donde tú y yo, podríamos tirar la toalla, y nadie nos culparía. Cuando ves tus máquinas, tus mesas, tu letrero, hechos carbón, lo lógico es decir, ya está, hasta aquí llegué. Pero lo que hizo Vinny en las siguientes 24 horas no solo salvó su negocio, definió un modelo que puedes usar para blindar el tuyo contra cualquier desastre. No es una historia de suerte, es una historia de preparación incómoda. Y todo empieza con una estadística que te va a helar la sangre. Esto que le pasó a Vinny no es solo un contratiempo dramático, estadísticamente es una sentencia de muerte. Vamos a ver los números reales. Según FEMA y la Administración de Pequeños Negocios de Estados Unidos, el 40% de los negocios nunca vuelven a abrir después de un desastre como un incendio. Y de los que sí lo hacen, escucha bien, el 90% fracasa antes de 2 años si no tenían un plan. ¿Por qué? Porque se corta el flujo de caja de un día para otro. Los gastos fijos siguen corriendo, los seguros no cubren lo suficiente o ni siquiera existen, y los proveedores y el casero pierden la paciencia rápido. La clientela se acostumbra a ir a otro sitio. Cuando quieres volver, el mundo ya siguió adelante sin ti. Las probabilidades no solo estaban en su contra. Las probabilidades decían que Honey's Kettle estaba muerto y enterrado bajo ese montón de escombros humeantes. La lógica, los datos, el sentido común. Todo gritaba que era el final del camino. Vinny lo sabía. Esa noche, mientras veía salir el último hilo de humo por el marco calcinado de la puerta, lo único que sentía era el peso de la derrota total. No estaba pensando en estrategias ni en planes de recuperación. Estaba pensando en cómo iba a decirle al casero que no podría pagar. En qué iba a hacer con las facturas que ya estaban por vencer. En si tendría que volver a empezar de cero con un delantal prestado en la cocina de otro. Pero en medio de las cenizas, había algo que Vinny había hecho meses atrás. No fue una genialidad de último minuto, ni una jugada de casino. Fue una decisión incómoda que tomó casi por obligación. Sentarse con un corredor de seguros, escucharle de verdad, responder sus preguntas pesadas y construir una relación que la mayoría trata como un trámite más.
Esa conversación que en su momento le pareció pura burocracia, estaba a punto de convertirse en su única e inesperada línea de vida. Esa línea de vida, esa decisión que tomó casi como un trámite meses atrás, era una póliza de seguros. Y aquí es donde una buena relación de negocios vale oro. Su corredor de seguros, con quien había trabajado por años, se movió rápido. La llamada fue corta, directa, y la respuesta fue la que Vinny necesitaba oír. La aseguradora cubriría la reconstrucción completa del edificio. Hasta ese momento, todo lo que veía eran cenizas, deudas y la posibilidad real de no volver a levantar el negocio. Con esa frase, al menos el piso dejaba de caerse bajo sus pies. Ojo, esto no era un cheque en blanco. No le iba a saldar las deudas personales que se le acumulaban. Era literalmente para levantar las paredes de nuevo. Para muchos esto sería solo volver al punto de partida, pero para Vinny fue todo. Porque aquí pasa algo que solo entiendes cuando te han quitado todo. Esta pausa forzada por el desastre se convirtió en una bendición disfrazada. De repente, Vinny tenía algo que casi ningún emprendedor tiene: tiempo. Tiempo sin la presión diaria de operar. Tiempo para pararse frente a ese solar calcinado y no solo pensar en cómo reconstruir lo que había, sino en cómo construir algo mucho mejor. No se limitó a replicar el diseño antiguo. No. Agarró papel y lápiz y empezó a exprimir cada centímetro cuadrado. ¿El flujo de la cocina era ineficiente? Lo rediseñó. Los puestos de trabajo creaban cuellos de botella, con gente cruzándose y bandejas humeantes recorriendo media cocina. Los reorganizó. Cada error, cada pequeña fricción del primer local ahora era una oportunidad para convertir ese espacio en una máquina perfectamente engrasada. Vinny estaba convirtiendo la tragedia en estrategia pura. Y fue en este proceso donde forjó una de sus filosofías más potentes, una que me repito a mí mismo. Todo negocio empieza en la lucha. La clave es sacarlo de la lucha y llevarlo a la fortaleza. El incendio fue la lucha definitiva. Esta reconstrucción, ladrillo a ladrillo y sistema a sistema, fue su primer paso real hacia esa fortaleza. En el caso de Vinny, ese día en que vio su negocio reducido a cenizas, terminó siendo el punto de inflexión. Pero no por magia. Fue póliza, fue deuda y fue sentarse a rediseñar todo desde cero. Y aquí es donde te quiero escuchar a ti. ¿Alguna vez has enfrentado un fracaso tan grande que pensaste que era el final, solo para descubrir después que te obligó a hacerte más fuerte y más estratégico? Déjalo en los comentarios, de verdad me interesa leer esas batallas. Pero reconstruir el local era solo la mitad de la batalla. El edificio estaba de pie, más fuerte que nunca. Un negocio, al final, no son solo ladrillos y cemento, es una máquina. Y la máquina que Vinny diseñó dentro de esas nuevas paredes es una genialidad. Así que, ahora que la estructura está lista, vamos a abrir el capó. En lo que sigue, vamos a desglosar los números y los sistemas. Te voy a enseñar el flujo de trabajo exacto que convierte pollo frito de alta calidad en un negocio que puede facturar $250,000 al mes desde un solo local. Ahora sí, vamos a hablar de dinero. La filosofía de Vinny no es solo poesía, es una máquina de hacer dinero. Y ahora vamos a desglosar por qué. El punto de partida son esos $250,000 de ingresos al mes. Un número impresionante para un solo local, pero como cualquier emprendedor sabe, lo que entra por caja no es lo que te queda en el bolsillo. Así que vamos a ver los números reales, como si tuviéramos la hoja de Excel o la pizarra delante. Y vamos a empezar a restar. En la parte de arriba de la pizarra, en verde, más $250,000. Ahora, en la columna de costos, empezamos a escribir en rojo. El rubro más pesado, la nómina. $80,000 mensuales para mantener a un equipo bien pagado y comprometido. Primer tijeretazo, menos $80,000. Segundo, el costo de los alimentos, el producto en sí. Unos $50,000, porque la calidad no es barata. Otro corte, ya vamos por menos $130,000. Y tercero, el alquiler de ese local en Los Ángeles, $15,000 cada mes. Un ladrillo más a la columna de gastos, menos $145,000. Un momento. $80,000 en nómina, $50,000 en comida, $15,000 en alquiler. Los números asustan. Viéndolo así, esto parece una máquina de quemar dinero. Y aquí es donde la mayoría de los restaurantes se ahogan, peleando por márgenes de beneficio del 3 al 5%, si es que tienen suerte. Pero la matemática de Vinny es diferente. Su obsesión por la calidad desbloquea un número que la industria considera casi una fantasía. Y te lo voy a mostrar ahora mismo. Porque ojo, en esa pizarra solo hemos apuntado los 3 bloques grandes.
Todavía faltan los servicios, impuestos, seguros, mantenimiento, licencias, reposición de equipos, pequeños gastos de marketing. Todas esas líneas pequeñas que cualquier dueño de restaurante conoce y que sumadas se comen buena parte de lo que queda. Cuando terminas de llenar la columna de costos con todo eso y bajas hasta la última fila, recién ahí ves el número final. Y aún así, después de cubrir todos esos gastos, Honey's Kettle se queda con un margen de beneficio neto superior al 15%, más del 15% limpio. En una industria donde un 3, 4, 5% ya es motivo de celebración, ese 15% es el equivalente a encontrar petróleo en tu patio trasero. Es el tipo de margen que muchos restaurantes solo ven en un Excel optimista, no en la cuenta bancaria. Entonces, ¿dónde está la magia? No hay magia, hay causa y efecto. La gente no paga solo por pollo frito, paga por ese crujido que se oye a 3 mesas de distancia cuando alguien muerde, paga por el vapor que se escapa del puré de papas cuando clavas el tenedor, paga por un biscuit tan tierno que casi se deshace antes de llegar a tu boca. Esa experiencia, repetida una y otra vez, es la que construye lo que yo llamo el interés compuesto de la lealtad. Piénsalo así, un cliente nuevo es caro de adquirir. Le llega un anuncio, alguien se lo recomienda, se anima a probar. Podría venir una vez y ya está. Pero si la experiencia le explota la cabeza, ese mismo cliente puede volver 3, 4 veces al mes. Y una de esas veces trae a un amigo y otro día viene con su familia. En pocos meses, esa persona ya no es una venta suelta. Son 10, 15 visitas acumuladas que nacen de una sola decisión de probar el lugar. Cuando la calidad es tan predeciblemente alta, la gente vuelve y trae a sus amigos. Esos clientes recurrentes se convierten en un ingreso base, un colchón que cada mes cubre tus costos fijos casi por defecto. No empiezas el mes desde cero, empiezas con buena parte de la nómina y del alquiler mentalmente cubiertos por los hábitos de tu propia comunidad. Este ejército de leales te da 2 superpoderes. Primero, un foso que te protege de la competencia y de la inflación. No tienes que bajar precios ni hacer descuentos desesperados cada vez que alguien abre un local en la esquina, porque tu gente ya eligió dónde quiere comer. Segundo, te permite poner un precio justo, incluso premium, sin que nadie dude en pagarlo, porque tus clientes no sienten que están comprando un producto, sienten que están invirtiendo en una garantía. Y ahí es donde esos superpoderes se traducen en números. Menos presión para regalar margen en promociones, menos gasto permanente para atraer desconocidos, tickets promedio un poco más altos sobre los mismos costos fijos. Todo eso sumado es lo que permite que un restaurante como Honey's Kettle salte del 3-5% típico a más del 15% neto sin traicionar la calidad. El camino lento y estable de Vinny, esa obsesión por el detalle, no es una debilidad en el mundo moderno, es su mayor ventaja competitiva. Es la ingeniería que convierte costos altos en una inversión y convierte la lealtad del cliente en el motor de una rentabilidad que otros solo pueden soñar. Y podrías pensar que ese 15% es el gran premio, la medalla de oro después de 50 años de lucha. Pero estarías equivocado. Porque en el modelo de Vinny, el dinero, incluso a este nivel, no es el verdadero beneficio. Hay algo que construyó, algo mucho más valioso que $250,000 al mes. Y para entenderlo, tenemos que mirar más allá de la caja registradora. $250,000 al mes es un resultado increíble. Pero como te decía, no es el premio final. El verdadero trofeo de Vinny, el que no se puede depositar en el banco, es el legado que construyó. Y un legado, si quieres que sobreviva, necesita una estructura. No puede depender de la magia de una sola persona. Vinny lo sabía, así que el primer pilar de su legado fue la sistematización. Pasó años creando lo que él llama su biblioteca de recetas. Y no te imagines un simple cuaderno. Esto es ciencia, bandeja por bandeja. Cada detalle técnico, cada tiempo de cocción, cada gramo de cada especia, todo está documentado. Hasta el orden en que se hacen las cosas, convirtió su arte personal en un proceso replicable. Así es como te aseguras de que el pollo frito sepa exactamente igual de perfecto, esté Vinny en la cocina o esté a kilómetros. Es la única forma de que el negocio pueda algún día funcionar sin él. El segundo pilar de ese legado es la dinastía. Mira los números. Solo el 30% de los negocios familiares logran pasar a la segunda generación y apenas un 13% llega a la tercera. La mayoría se desmoronan justo cuando la familia cree que ya está hecho. Vinny, consciente de esto, no se cruzó de brazos. Planeó la sucesión de forma activa. Involucró a sus hijos, a sus nietos, desde jóvenes,
Les dio roles estratégicos, pero empezando desde el piso pegajoso de la cocina, no desde una silla cómoda. Uno aprende mirando las bandejas salir del aceite y controlando que cada pieza cumpla el estándar. Otro está pegado a los números, revisando compras y márgenes para que los $25,000 de aceite y harina al mes realmente tenga sentido. No les entregó una empresa lista para gastar, los metió en el sistema para que entendieran por qué ese 30% y ese 13% son una amenaza real y cómo desafiar esas estadísticas desde dentro. Ok, documentar procesos y preparar a la familia. Sobre el papel suena a plan de negocios impecable. Es exactamente lo que te diría cualquier consultor con un PowerPoint bonito. Manuales, organigramas, cuadros de sucesión. Pero si tu sueño se queda solo ahí, lo tuyo es un Excel bien armado, no un legado. Los sistemas son el mínimo indispensable. La sucesión es necesaria. Los números del capítulo anterior, los márgenes, el $250,000 al mes, son a tabla de puntuación. Útil, sí, pero eso no es lo que te sostiene cuando todo se quema. El verdadero testamento de un líder no está escrito en papel. No se mide en manuales de operaciones ni en planes de sucesión. Se mide en lealtad. Y Vinny tiene una prueba viviente de su éxito que vale más que cualquier sistema. Una prueba que ha estado a su lado por 42 años. Su nombre no importa tanto como su título no oficial, la Biscuit Lady, la dama de los biscuits. Lleva 42 años trabajando con Vinny, desde el principio. La puedes imaginar aquella noche del incendio, humo espeso, gente gritando en la calle, las luces rojas de los bomberos rebotando en los cristales. Cuando por fin apagan todo, el local es un esqueleto negro. Ella se queda en la acera, con el delantal todavía oliendo a grasa y harina, mirando a Vinny en silencio. No hay caja, no hay clientes, solo cenizas y deudas que ya se sienten en la espalda. En otras madrugadas, antes de abrir, los dos detrás del mostrador contando billetes arrugados y monedas sobre una mesa pegajosa, para ver si ese día alcanza para pagar proveedores. El cansancio en la cara, las manos oliendo a pollo y detergente. Y aún así, no se fue. Años después, alguien decide poner una cámara enfrente de esa historia. Están en el local, no en una oficina, en la cocina. El ruido del extractor de aire de fondo, platos chocando, la freidora respirando a borbotores. Ella se sienta en una silla de plástico, todavía con el delantal manchado de harina. Se seca las manos en las piernas, como si aún tuviera masa entre los dedos. Después de tantos años, ¿quién es Vinny para usted? Ella mira hacia un lado, como buscando la respuesta en la pared donde cuelgan fotos viejas del local. Abre la boca, pero la voz no sale a la primera. Traga saliva, aprieta los labios. Intenta hablar otra vez. Él es un buen jefe. Ella se queda en silencio unos segundos. Mira sus propias manos, llenas de años de amasar biscuits, y parece viajar. Después de esa pausa, con los ojos llenos de recuerdos, añade algo más. No es una anécdota cualquiera, es un momento que lleva décadas guardado. Un día, hace mucho, dice, cuando esto todavía era un sueño y nada más, el papá de Vinny vino donde mí. Se inclina un poco hacia adelante, como si volviera a escuchar esa voz en su oído. Me dijo, nunca dejes a ese chico, nunca lo dejes, porque algún día él lo va a lograr. Ahí se le escapa una sonrisa, de esas que mezclan orgullo y cansancio. Y me quedé, dice, encogiéndose de hombros, como si 42 años fueran una tarde más en la cocina. El entrevistador le pregunta si valió la pena, si volvería a hacerlo. Ella mira alrededor. Las mesas llenas, el trajín del servicio, el olor a pollo recién frito que ya forma parte de su piel. Para mí, dice despacio, midiendo cada palabra, este negocio es un regalo del cielo. Esa lealtad, tratar esa cocina como si fuera su casa. Es saber que alguien decidió apostar su vida entera a que tú ibas a cumplir la promesa. 42 años de alguien levantándose a tu lado para sostener el negocio, en un sector donde la gente normalmente dura meses y se va. Eso no se compra, se construye día a día, lote a lote, decisión a decisión. Entonces, después de analizar los números, el marketing, el incendio y la resurrección, después de escuchar a la Biscuit Lady, la pregunta que queda es enorme.
Con toda esta historia sobre la mesa, ¿cuál es la lección final? ¿Qué nos enseña esta odisea de 50 años a nosotros, los que estamos en la trinchera, intentando construir algo que perdure para nuestra propia familia? La respuesta a esa pregunta no está en una hoja de cálculo, ni en un plan de negocios. Lo encuentras en la mirada de Vinny hoy. Imagínalo por un segundo. No está en medio del caos de la cocina, gritando órdenes. Está de pie, un poco apartado, quizá apoyado en el marco de una puerta. Mira a la nueva generación moverse con la precisión que él mismo les enseñó, turno tras turno, año tras año. Esos cocineros se formaron a base de sus broncas, de sus correcciones milimétricas y de su manía porque cada pieza salga igual. Ya no necesita estar encima de cada plato para que el estándar se cumpla. El sistema se quedó aunque él se aparte. No es la postura de un general agotado, sino la de un constructor que mira su obra terminada y sabe que los cimientos son sólidos. Sabe que, aunque mañana él no esté, esa cocina puede aguantar. Lo que estás viendo es la lección final de estos 50 años, la victoria silenciosa de la tortuga sobre la liebre. El mismo tipo que arrancó con $1000 y casi nada más, que siguió friendo cuando la caja no alcanzaba y que después del incendio que casi lo borra del mapa, eligió reconstruir sin abaratar ni una especia, ahora puede permitirse dar un paso atrás y ver cómo otra generación sostiene su estándar. Y si bajamos esto a números reales, la cosa se vuelve todavía más clara. En un mundo obsesionado con la velocidad, con el growth hack, con el próximo atajo para hacerse viral, la mayoría habría aprovechado cualquier excusa para escalar rápido, abrir locales a lo loco, bajar calidad, simplificar la receta hasta que cualquier cosa supiera más o menos igual. Vinny eligió otra cosa. Se quedó en una sola cocina, siguió perfeccionando una técnica casi perdida y a base de repetirla miles de veces, convirtió ese lugar en un negocio que hoy factura alrededor de $250,000 al mes. Eso, no un hilo viral en redes, es la prueba viviente de que la paciencia y la obsesión por la calidad construyen imperios mucho más sólidos que cualquier golpe de suerte. Por eso, lo que tiene para decir al final no es una palmadita en la espalda ni un cuento motivacional. Es una advertencia directa a nuestra cultura de gratificación instantánea, a ese reflejo de buscar el truco rápido en lugar de pagar el precio completo del proceso. Es un misil contra la idea de que puedes saltarte el camino y aún así sentir que te lo mereces. Él lo dice mejor que nadie, y quiero que estas palabras se te queden grabadas. Si te conviertes en un éxito de la noche a la mañana, más te vale tener cuidado, porque eso te llevará a la ruina. Creerás que hiciste algo, pero en realidad no te lo ganaste. Si estás buscando el próximo atajo mientras escuchas esto, esa frase incomoda. Si llevas años remando lento, quizá te da alivio, pero también te obliga a mirarte al espejo y preguntarte, ¿qué parte de lo que tienes hoy te la has ganado de verdad y qué parte ha sido solo racha? Porque el éxito que dura, el que puedes dejar como legado sin sentir vergüenza, no aparece de repente en tu cuenta bancaria. Se construye como Vinny construyó el suyo, diciendo que no a bajar la calidad cuando la caja estaba temblando, reinvirtiendo cuando por fin había algo de margen, volviendo al local después del incendio en lugar de rendirse. Y en tu caso se ve parecido. Noches sin dormir revisando costos, meses sin sacarte un sueldo decente para no matar el negocio, conversaciones incómodas donde eliges el camino largo en vez del truco fácil. Eso es ganárselo. Si hoy estás justo ahí, poca liquidez, mucha presión y la tentación diaria de recortar en producto, en servicio o en gente buena, acuérdate de esta escena. Vinny quieto, viendo una cocina que funciona con el estándar que él sembró durante medio siglo. Esa paz no vino del talento ni de una campaña viral, vino de aguantar sin traicionarse cuando todo empujaba a hacer lo contrario. Si tú también quieres construir algo que aguante, algo que no dependa de un golpe de suerte, sino de un sistema que puedas estar orgulloso de dejarle a tu familia, suscríbete para más historias de negocios hechos a fuego lento, con números y cicatrices reales. Y recuerda, sé la tortuga.